La música es fundamental para comunicar y describir conceptos, situaciones y sensaciones. La industria musical interviene en los procesos de producción y promoción de cada artista. Sus obras son comercializadas en diversos formatos y presentaciones, que forman una identidad cultural, transmitiendo los deseos, las creencias y los valores de cada cultura. Pero, ¿cuáles son los cambios que modifican la gestión de la comunicación en la producción, promoción de la industria musical en Quito? Para entender esta evolución del analógico a lo digital en la industria musical de la ciudad, es importante conocer cronológicamente desde los años 80 hasta la actualidad la vivencia de los artistas, tiendas de comercialización musical y medios de comunicación para producir y promocionar contenido. Las discográficas recién se profesionalizan, la comercialización de aparatos analógicos de producción era escasa y los géneros con más relevancia fueron la música nacional, las cumbias, el rock y la música protesta. Es por ello que para entender el entorno de esta época es necesario indagar la experiencia y el trabajo que realizó Paco Godoy, compositor y arreglista musical. Ha dado vida a grandes piezas musicales en el piano. En la década de los 80 estaba yo ya estudiando música en el conservatorio y también trabajando con grandes artistas. En los primeros años de grabación grabábamos todos juntos. No había técnica que hay hoy. Entonces cantaban las hermanas Mendoza, yo tocaba el piano, el acordeón, estaba el bajista, el baterista. Después se hacía una mezcla. Ya se grababa, pero todos juntos. Una vez que se mezclaban los niveles de los instrumentos, salía a la venta, pero era de gran éxito esta música. Porque yo digo que cuando estábamos todos juntos, había una sinergia, una energía maravillosa, ¿no? Que es lo que ya se ha perdido. Hoy la tecnología nos permite, yo estoy en Londres, en Italia, grabo, otro músico está en Ecuador, en San Joaquín, en Ibarra, y después une y en la computadora mezcla, pero siempre es un poco frío porque cada uno estuvo por su lado. Nosotros terminamos en un día grabando un LP entero, en ese tiempo eran LPs de 12 canciones, en un día una jornada total. Una vez que estaba grabado el disco que se publicaba, nos llevaban a tomar una foto, no es como ahora que pueden hacer los montajes, ¿no? Nos llevaban a tomar una fotografía en alguna bonita hacienda. El mercado analógico tradicional fue el modelo inicial de la industria musical desde los años 50 hasta finales de los 90, el cual trabajaba con instrumentos analógicos para distribuir la música, presentada en formatos como el LP, cassette y CD. Dentro de este modelo existen tres mecanismos: la discográfica, que se basa en la grabación de música y en la distribución de los consumidores. Las licencias musicales son instituciones encargadas de legalizar y comercializar los productos. Y la música en vivo, centrada en promocionar canciones desde los medios de comunicación. La historia del disco es la siguiente. Primero existían unos discos que tenían dos canciones, una en el lado A, le viraba el disco y entraba otra canción en el lado B. Esa era la historia, ¿no? Después vinieron los Standard Play, que entraban cuatro, dos en un lado, dos en otro lado. Después vinieron los discos de LP de 33 revoluciones, los LP. Ahí entraba en el lado A 6 canciones, en el lado B 6 canciones, total 12. Después salieron unos discos de 45 revoluciones, eran unos discos pequeños, que también entraba una en el lado A, una canción, y una canción en el lado B. Una alternativa más económica que le vendían en ese tiempo a un sucre, imagínense ustedes, ¿cómo decir ahora? $1, un cassette, pero que tenía 1 hora de música. Estamos hablando de 20 canciones. Cuando yo recién comencé a producir mis discos, recuerdo que fui a Tower Records, musicalísimo con mis discos, y ellos me dijeron: mire, deje la consignación. Los dueños de las radiodifusoras decidían quién suena y quién no suena. Y también después de un tiempo eso cambió, porque por ejemplo, justamente desde la década de los 80, yo diría, comenzaron a hacer lo que se llama la pauta.
Por otro lado, los medios de comunicación experimentan otra realidad trabajando con diversas estrategias. Vive la adrenalina del rock en Área 51. Soy Diego Falconi. Yo era en realidad un niño en los 80s, pero tuve la suerte de estar en radio, precisamente en Radiovisión. Vi a Diego Kendo Sánchez cómo hacía los programas en aquellos días, año 1987-88, tenía un programa que se llamaba Antena 2. Y en realidad los artistas y los managers tocaban la puerta de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen suficiente material como para estar buscando artistas. Entonces el manager y el artista debe saber, y hasta el momento debe saber a quién debe llegar y cómo debe hacer. Llegaba con su material físico y lógicamente con algo que llamamos los periodistas musicales press kit, ¿ya? En el cual en una carpeta con buena presentación, eso será otro tema, se llegaba directamente a medios de comunicación, ¿ya? Sabiendo exactamente que ese medio de comunicación es el que yo necesito para promocionar mi música. A los comunicadores nos tienen que conquistar, ¿ya? ¿De qué forma? No sé si ustedes han conocido lo que es payola. Payola es, ¿sabes qué? Yo soy músico, yo a ti te pago para que rotes mi tema 12 veces durante el día, ¿ya? Yo sí les puedo decir que Diego Falconi, hablo de mí, hablo de esta radio, jamás existió payola. La siguiente década marca un cambio significativo al dejar la producción en acetato para utilizar el CD. También existió un cambio en la promoción de canciones. En los 90s se sigue manejando el trabajo con herramientas analógicas, pero con pequeños avances tecnológicos hacia la digitalización. Dentro de esta época se contempló el inicio del diseño y el plan comunicativo visual del CD. Este se desarrolló por la necesidad de promocionar y hacer miles de copias a menor costo y con mayor facilidad. En la ciudad, los 90s fue una innovación rítmica y sonora para los artistas de Quito y sus productoras. La humedad de sus players fue un éxito en la producción musical ecuatoriana en la época. Miguel Luzurriaga nos cuenta cómo fue el entorno de la industria musical en los 90s. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Luzurriaga Zurita, soy saxofonista, soy músico desde hace unos 40 años ya. Integro la orquesta fundada por mi padre, Medardo Luzurriaga González, ¿sí? La orquesta Don Medardo y sus players, la orquesta del pueblo ecuatoriano. Para la década del 90 pues ya había una tremenda producción de la orquesta. Ya estábamos en unos 50 long plays, que era pues la forma análoga que se grababa. Papá se compró su propio estudio, se armó, ¿no? su estudio de grabación, que eran con las consolas análogas todavía, pues, ¿no? Los micrófonos todavía eran dinámicos, no eran los micrófonos de condensador que hay ahora, pues todos, era otra tecnología, ¿no? Teníamos la consola análoga era de 16 canales nada más, pues de ahí nos batíamos con los 16 canales. Ya se podía grabar por tracks, entonces ya no necesitábamos estar toda la orquesta en bloque y que si se equivocaba alguien teníamos que volver arriba y pues se grababa por canales, empezaba por lo regular con el ritmo, ¿no? Los timbales, las congas, el güiro, el piano y la base del bajo, y así iban los trombones, los saxofones y se iba armando ya el disco, ¿no? Como te digo, nosotros también teníamos una fábrica de discos, teníamos 4 prensas. Esto funcionaba acá en San Joaquín, el sector de Cachapamba. Se sonaría como medio artesanal, pero para los tiempos era, por ejemplo, el sistema de la galvanoplastia que se llamaba, era un sistema muy de químico, bien complejo, y eso no podía, era de bastante billete, tenías que hacer en níquel que salía el disco pero con los sucos al revés. Bueno, era más bonito presentar el play porque podías poner más información, como era más grande ponías la mezcla, quién hizo, dónde se grabó, dónde tomaste la foto, y se podía poner otra foto en la parte, en la contraportada que se llamaba, en la parte posterior, ¿no? Al comprender
esta nueva modalidad de presentaciones de las canciones en CDs, es importante recalcar el cambio estructural y mercantil que tuvo Tower Records. Los medios a nivel mundial optaron por realizar más programaciones para dar espacios a los artistas, saber su ideología y plasmar la realidad de ellos al público. Hola, mi nombre es Teresa Brauer. Yo primero fui gerente de marketing de Tower Records, luego fui gerente general de Tower Records. Tower Records abre aquí en Ecuador en el año 99. Ellos montaron esta maravillosa tienda, era una franquicia que había en varios países del mundo. Se inicia en su local, su primer local en el Quicentro, en Quito. Y era una tienda de 2 pisos preciosa que tenía desde música de todo tipo, catálogo que importábamos directamente desde proveedores de todas partes del mundo obviamente a las disqueras que se encontraban representadas en el Ecuador, que eran las big labels de ese momento. Utilizamos muchísimas herramientas de promoción para que los discos se vendan. Si nosotros en algún momento hacíamos un meet and greet, ¿qué es un meet and greet? Es un término que se usa hasta ahora, que es que un artista vaya a una tienda de discos, haga como una firma de autógrafos. Si es que vendíamos discos haciendo un concierto de la banda y que la banda haga el lanzamiento de su disco dentro de nuestra tienda para que se dé a conocer, eso es lo que nosotros hacíamos. El eslogan de Tower Records era No Music, No Life. ¿Sí? No music, no life. Sin música no hay vida, ¿ya? Y eso fue un sticker amarillo, redondo. Tower Records tenía un marketing fantástico. Sí, Tower Records tuvo a su momento de posicionamiento vallas gigantes, tuvo cuñas en todas las radios de No Music, No Life. La televisión promocionaba la música nacional en canales privados. La calidad de la música mejoró al punto que canales como NTV Latino buscaba artistas de Ecuador. Desde la digitalización de la información se desarrollan nuevas prácticas sociales virtuales. El avance tecnológico y el desarrollo de Internet marcó esta época con el nacimiento de nuevos géneros. La incursión de los entornos digitales en la industria musical aceleró una crisis anunciada para este sector creativo debido a la piratería. Se dio el primer paso de lo tangible a lo digital, dejando en un segundo plano las casas musicales y dando una nueva experiencia al consumidor al poder escuchar su música de forma digital. Mi nombre es David Hinojosa, me dicen el Che. Soy el vocalista y también el director de la agrupación quiteña ecuatoriana La Vagancia. La forma de cómo nosotros hicimos la grabación, primero arrancamos haciendo un par de maquetas que pues obviamente aprendimos un montón. Eran de muy mala calidad, la verdad, pero fue el primer paso, digamos, como para nosotros tratar de empezar a grabar, de nosotros querer hacer las cosas ya de manera profesional. Como te digo, el primer demo lo grabamos con Alfredo Carvajal, en mi estudio se llamaba, era un rockero, un metalero grabando a unos cumbieros, pero fue divertida y chistosa esta historia. Y el primer disco ya lo producimos, que sale en el 2007, logramos hacer una producción súper chévere que nos encantaba el sonido que logramos. Y como te digo, o sea, en esa época pues nosotros usábamos canales o vías de difusión que ya hoy por hoy no se usa tanto como antes. Entonces en los shows regalábamos discos, pasábamos los temas por Messenger, que era lo que antes se movía bastantísimo. Había otra tecnología que se llamaba el infrarrojo. En esa época no reinaba el internet como ahora, pero nosotros nos dábamos modos. Te cuento que también hubo un momento en que nosotros hacíamos el stencil, que es una plantilla, y nosotros decía La Vagancia y abajo Longa Sucia, y nosotros en bicicleta salíamos a grafitear con ese stencil, con esa plantilla en las paredes no de propiedades privadas, pero sí donde veíamos que estaba como abandonada la pared, pues íbamos rayando y todo el mundo decía y miraba La Vagancia, Longa Sucia, La Vagancia, Longa Sucia. De alguna forma se les metió en la cabeza, cosa que cuando la gente de casualidad tenía acceso a internet, veía en YouTube un video lyric que hicimos con imágenes nada más, ya escuchaba la canción, o de repente por ahí le pasaba a alguien o alguien le llegaba el disco y así empezó a moverse. Digo, ¿sabes qué es raro esto? Porque acá en el Ecuador se llegó a normalizar tanto la piratería que se llegó a considerar ya como parte de la escena de la industria musical. Tal es el caso que yo recuerdo que llegaron a hacer negociaciones, no prohibiciones, sino negociaciones con la piratería, en el caso de que
listo, ustedes sigan pirateando, pero no pirateen a las bandas ecuatorianas. Entonces dentro de un punto nosotros nos pusimos a pensar y decíamos, a ver, a nosotros no nos conocen en el oriente, no nos conocen en la costa, nos conocen un poco en la sierra, y nos dábamos cuenta que si un tema pegaba y empezaba a sonar, ya estaba en la piratería. Para nosotros era también como un termómetro. Entonces decíamos, ve, ya está en la piratería nuestro disco, eso significa que a la gente le gustó. Y ahora si nos vamos a la otra cara de la moneda, obviamente nos afectó un montón, porque la gente, ¿cómo va a pagar por un disco original de 5, 10, 12 dólares si se consigue los 4 discos en un MP3 por $1 en esa época? Hacíamos nuestros discos, nosotros quemábamos nuestros discos, nosotros nos compramos una torre, porque como te digo, aquí estaba tan metido la piratería y nos pusimos a investigar cómo era que hacían ellos. Y ellos pues tenían unas torres de 6, de 7, de 12 discos. Metías 12 y en un minuto te quemaba 12 discos por minuto. Lo sacamos a $1 igual. El mismo disco que lo vendían en la piratería, pero la gente prefería comprarle al artista que comprarle al pirata. Entonces nosotros íbamos a los shows. Nuestro disco estaba circulando por ahí a $1. Al inicio del siglo XXI, la red de Internet da espacio a YouTube, plataforma de contenidos audiovisuales que minimizó los programas musicales de los medios tradicionales, adaptándose entre lo material e inmaterial, donde la discográfica es el emisor y llega a sus públicos desde la articulación de dispositivos tangibles, que evocan emociones a través de la simulación de sentimientos apegados en una virtualidad que representan la realidad. Para ese entonces, pues las disqueras acá cada vez estaban menos y se complicaba más el asunto de las ventas. Entonces, sabes que en esa época ya estaban viviendo un momento complicadísimo. Yo recuerdo porque yo pasaba en los centros comerciales y también caminaba, y de repente de que había una tienda en un centro comercial, en el otro había unas 6 sucursales, de repente ya solo habían 5, después habían 4, después quedó una única en el Quicentro, digamos. Y entonces ahí te vas dando cuenta, ¿no? Sin necesidad de conversar con el dueño de la tienda, ya sabes que algo está pasando. Cuando Ecuador se dolariza, tuvimos que hasta cambiar los precios de cada disco 3 o 4 veces al día, porque resulta que la devaluación era tan grande que el valor en sucres de ese disco era muchísimo más, ¿ok? Entonces sí había este problema, lo importábamos en dólares y lo vendíamos en sucres. Ese fue un problema que hizo que los precios de los discos extranjeros sean altísimos. Y sí creo que el Ecuador, al tener esta crisis económica que viene con muchos aspectos, que viene acompañada de la piratería, la ida de todas las multinacionales, es una industria que le ha tocado reinventarse. Nuestras grandes compras hacíamos de manera local a las disqueras que estaban aquí en el Ecuador, en la época que abrió Tower, de las 4Bs, si es que se pueden llamar así, o las 4 grandes que en ese momento operaban: Warner, Universal, Sony, BMG y EMI, ¿sí? Esos distribuían directamente la música. Ecuador no tenía ningún artista nacional firmado con una de estas multis en ese momento. Por ende, nosotros comprábamos a los artistas nacionales de manera directa. Nosotros comercializábamos todo lo que era legal, ¿sí? En eso que esté súper claro. Y hago esta aclaración porque el Ecuador era un país que estaba acostumbrado a comercializar discos ilegales. Lo ilegal no está en la calidad, está en los derechos, en que legalmente tú los puedas vender, ¿sí? Cuando la piratería, entendiendo como piratería aquello que comercializo de forma ilegal sin derechos, se vuelve digital, el acceso a la misma y la facilidad de compartir contenido, ya no competía el soporte físico contra el soporte digital. Y eso comienza a ser totalmente distinto, ¿ya? El consumo en lo digital cambia las reglas del juego, en donde la calidad, la portada, el buen sonido, la caja, el diseño cobraba una fuerza increíble, y ahí es donde estaba tu fortaleza, ¿ya? Versus que cuando se digitaliza este contenido, ya no hay este inconveniente de que se me dañó el disco, que el disco verde que ya no sirve, que se rompió, que se rayó, que espantó la portada, que le pusieron en la portada otra cosa, que no viene en la letra de las canciones. Al introducirse Internet en la industria musical, por completo el trabajo de los medios y las productoras fue el adaptarse al cambio. Es así como inicia la década del 2010, un espacio que solo importa el material digital. Esta situación que quiero terminar
Esta época empieza con la consolidación de distintos géneros musicales. Los nuevos artistas que surgen en esta época hasta la actualidad tienen la oportunidad de llegar a más personas a través del internet, pues no solo existe YouTube. En la actualidad existen más de 50 aplicaciones en el cual pueden escuchar, ver, comentar el contenido musical. Muchísimas gracias a toda esa gente que se encuentra esta noche acompañándonos. Queremos agradecer y queremos... Bueno, mi nombre es Marco, soy Marco Andrés, del es Carlos Andrés. Tenemos esa coincidencia de nombres. Entre los dos nos encargamos de la creación, de la producción de los temas de San Andrés. El proceso de grabación de los temas, bueno, hoy por hoy tenemos 4 singles al aire. Tenemos un disco que ha sido compuesto aquí. Como dice Marco, tenemos algunos elementos que obviamente nos sirven como herramientas, como es la computadora, obviamente nuestros interfaces, nuestros micrófonos, el sintetizador que nos sirve para maquetear algunos sonidos que van a estar dentro de la canción, que van a darle la característica. A ver, lo que hace el Marco es esto. Graba la armonía, ¿no? Chin, 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 chin. Inmediatamente abre un canal de bombo, pone y empezamos a lupear. Luego empezamos con el bajo y así vamos armando los canales hasta tener una base que es básicamente percusión, bajo. En este caso no hay guitarra, entonces el Marco hace los pianos. Básicamente así es como nosotros construimos la música. La música antes era una música que dependía de grandes estudios de grabación, de grandes sistemas, de grandes... De soportes físicos. De soportes físicos muy caros que no permitían a todas las personas tener un estudio. Hoy tú con una interfase, con un micrófono tienes un home studio. Y la gente ya empieza sus primeros pasos en la producción de esa forma, y a medida que van desarrollando un poco ya también su tema musical, su tema de producción, a lo mejor obviamente lo que es viejo, como por ejemplo los discos que fueron grabados en discos fuentes en Colombia, tienen su magia porque fueron grabados en esa época, todos al mismo tiempo dentro de una cinta, tiene colores diferentes, tiene sonido diferente. Antes había el Tower Records en el Xcentro y vos ibas y te ponían los headphones, escuchabas el disco, comprabas el disco y te ibas. Ahora ya no. Claro, es que ahora todo ya te descargas. Ahora para poder monetizar tienes que ser super mainstream, tienes que tener cifras que realmente reflejen algo ya fuerte. Las redes y todo este tipo de ventas así ya a nivel online han permitido que la gente que es muy mainstream tenga mucho dinero. Por ejemplo, estamos hablando de gente que tiene billones de reproducciones ya en YouTube, que ven cifras como millones de dólares ya dentro de sus cuentas. Con respecto a la subida de los temas, nosotros trabajamos con una plataforma digital hoy por hoy, tiene un nombre comercial, no lo voy a decir. Ellos se encargan de subir nuestros temas a todas las plataformas digitales de audio que existen, ¿no? Sea Spotify, Apple Music, Deezer. La venta de la música actualmente se lo realiza de forma digital y la promoción del contenido se difunde fusionando el alcance de los medios tradicionales con las publicaciones en páginas web y redes sociales. Hacemos todos, ¿no? Técnicamente nosotros sí tenemos incluso pauta en Facebook, pauta en Instagram, que son nuestros medios más fuertes, y los medios también tradicionales, también estamos en los medios que nos llaman. Yo viví exactamente la transición de la radio, de lo análogo a lo digital. Y fue una gran ayuda. Si tú no tenías un disco, antes nos comprábamos CDs y cassettes por una sola canción. Y a veces no podías comprarte. Más bien se facilitó las cosas en la transición a lo digital. ¿Qué es lo que hacían las radios? Las radios siguieron pagando los derechos de reproducción. Fue una ganancia porque a pesar de que yo sí seguía programando con CDs, con cassettes, el momento que se digitalizó fue mucho más fácil y mucho menos oneroso para los comunicadores.
El Internet ha permitido que el consumidor sea un prosumidor, donde con tanta información tenga conocimiento de las herramientas de grabación, la industria musical y los avances internacionales. También comprar a gusto personal y compartirlo a un público global. La música se ha trasladado a formatos digitales. Se espera que en un futuro la industria ecuatoriana sea reconocida a nivel mundial. ¿Cuál es mi mensaje final a esto? En que si queremos hacer una industria musical, por lo menos nos va a tardar de aquí, si es que cambian las cosas, por lo menos unos 50 años. Creo que dentro del ámbito digital nos hemos olvidado a veces, y a veces nos olvidamos todos, que el mundo no es digital, el mundo es de tener contacto con la gente, de mirarse, de que me vean la cara, de tenerme. Si no tenemos campañas específicas, si no hacemos un plan de promoción, si no tenemos un sencillo específico que vamos a trabajar, fechas de lanzamiento, soportes claros, etcétera, no va a funcionar. Me parece que la música va a cambiar mucho. O sea, lo que te anticipo y te vaticino es que los temas van a durar 1 minuto, van a durar 30 segundos.